Bienvenidos a nuestra masterclass sobre naturaleza e importancia de las relaciones públicas. Comencemos. Vamos a compartir una presentación que habla o tratará sobre este tema. Naturaleza e importancia de las relaciones públicas. Tenemos que mencionar primeramente a qué se llama relaciones públicas. Las relaciones públicas es esa disciplina encargada de gestionar la comunicación entre la organización y un mapa de públicos que son claves para construir, administrar y mantener esa imagen positiva ante la comunidad o ante ese público. Obviamente esto conlleva al establecimiento de objetivos precisos, concisos, vinculados con la publicidad y la promoción. Algunos elementos de las relaciones públicas son algunos bien de mucho impacto dentro de la organización y fuera de ella. En uno destaca la asesoría, las relaciones industriales, la resolución o la gestión de conflictos potenciales. Pueden sucederse, esto es resolución de conflicto en el externo de la empresa o internamente dentro de la empresa. Las relaciones financieras, esa vinculación con organismos financiadores o entidades financiadoras o financieras que otorgan ciertos créditos o avales de productos financieros. Tenemos también la investigación, obviamente esto se destaca sobre todo en empresas que desarrollan sus propios productos, pero mucho más allá del desarrollo de productos o la creación de marca, también está la investigación del mercado, la investigación de ese público objetivo, del comportamiento de compra de los consumidores, abarca muchas áreas ese aspecto de la investigación o ese elemento de la investigación. El desarrollo de fondos y obtención de fondos, sobre todo cuando se realizan labores sociales, lo que tiene que ver con la responsabilidad social empresarial, o inclusive algún patrón como algún patrón que forme parte de esa identidad, de los valores que conforman la identidad de la organización. Está también las relaciones multiculturales, diversidad del lugar de trabajo, sobre todo empresas que tienen presencia a nivel internacional, que tienen una presencia digital, que están en una vitrina digital y que muchas personas acceden a la información de la organización de diferentes partes geográficas y de diferentes partes del mundo y, por supuesto, la multiculturalidad está allí presente. La relación con la comunidad, no solamente hablamos de los trabajadores, no solamente hablamos del tren ejecutivo, no solamente hablamos de proveedores, de clientes, sino también es la ubicación física donde se encuentra la organización y la vinculación que puede tener con otras organizaciones que no necesariamente forman parte de la empresa, pero que de alguna u otra manera puede beneficiarse de ella. Asuntos gubernamentales también está presente o es uno de estos elementos elementales o elementos importantes en relaciones públicas. Tenemos el punto 10 que habla sobre la relación con los nuevos medios de comunicación. Obviamente el principal o uno de los elementos que nos atañe en este curso, que es la publicidad. Cómo todos estos elementos tienen que ser o tienen que alimentar a ese departamento de publicidad, a ese equipo de publicidad para poder impactar y ofrecer una imagen positiva a la comunidad. Relaciones con los trabajadores y miembros, asuntos públicos, acontecimientos especiales, forma parte también de ese conglomerado de actividades que se hace a través de la publicidad y de la promoción y las comunicaciones de marketing, esa conexión con las redes sociales.
Aquí tenemos o vamos a destacar algunas características de las relaciones públicas y en primer lugar decimos que las relaciones públicas son deliberadas, es intencionado, o sea, tiene una intención, su propósito es influir, comprender, proporcionar información y sobre todo recibir un feedback. Ese feedback es el que va a ser el termómetro y va a medir qué información influye o qué alcance tiene la comunicación o la información que se transmite a través de ese feedback. Tenemos que es planificada, es una actividad sistemática, organizada, que busca detectar esas necesidades de comunicación y realizar una serie de acciones. Obviamente que esa serie de acciones también está presente en la publicidad y la promoción. Es bidireccional, obviamente hay un feedback, la comunicación requiere de un feedback, la comunicación que se traslada o que se envía o que se difunde para la comunidad tiene que recibir un feedback, genera una emoción, genera un pensamiento, genera una opinión, genera una crítica, genera, bueno, múltiples formas de pensamientos o opiniones y ese feedback pues es lo que hace que se construya nuevas formas de comunicación persuasiva. Si no persuadimos o si no influimos lo suficiente, pues se generan nuevas acciones, pero es gracias a este feedback. También es directiva, se encuentra involucrada en los procesos de toma de decisiones de una organización. Por eso es que las relaciones públicas está vinculado con todas las instancias de las organizaciones, de las instituciones y coadyuva a que estos directivos tomen la mejor decisión, sobre todo cuando se trata de informar, de comunicar, de anunciar, ¿ok? Y por último, es procesual, o sea, implica un conjunto de acciones que conducen a un resultado. Tiene que ver mucho con lo sistémico, con lo organizado, pero es una serie de procesos que lo que se persigue es obtener un resultado. Ya vamos a hablar de los resultados en unas próximas láminas. Las relaciones públicas como proceso. Entonces estamos hablando que la función de las relaciones públicas, el primer paso que tienen que desarrollar es la investigación, identificar cuál es el problema, cuál es el diagnóstico de la situación actual, cuáles son elementos determinantes que influyen en ese problema. Entonces, para ello se utilizan técnicas que van desde la entrevista a paneles expertos, generación de encuestas, círculos de opinión y ahí hay otras técnicas que también son bastante destacadas dependiendo del alcance de nuestro problema. También entonces vamos hacia la acción, después que nosotros diagnosticamos, sabemos cuál es el problema, entonces plasmamos qué es lo que vamos a hacer. Cómo vamos a través de las técnicas y a través de lo que nos arrojó las técnicas, ese análisis de resultados, entonces ya vemos o cristalizamos cuál es el problema, entonces definimos cómo lo vamos a solucionar, qué tenemos que hacer. Entonces se definen algunos elementos de campaña, se identifican los públicos, se determina cuáles son esos objetivos que se quieren lograr y bueno, ya ahí entramos a la acción. Luego viene entonces el cómo hacerlo. ¿Cómo lo comunicamos? Entonces se concretan los mensajes y cuáles son esos canales para difundir ese mensaje. Finalmente viene la evaluación, que no es más que el feedback, de cuáles son esos resultados que se han obtenido luego de la acción y las formas de comunicación. Entonces se examinan los resultados. Ese es el proceso, vamos a decir, básico y sustancial de lo que es el proceso de las relaciones públicas. Pero, ¿qué es la publicidad? La publicidad, según este concepto que tenemos acá, es una técnica de comunicación pública e impersonal que utiliza una alta expresividad. O sea, cuando hablamos de publicidad es porque nos desbocamos en transmitir, informar y hacer que ese público recuerde y al mismo tiempo nos promocione. Pero también la publicidad promociona a través de diferentes técnicas. ¿Qué promocionamos? Un producto, un servicio, una marca de manera persuasiva, reiterativa, consecuentemente a través de diferentes medios de comunicación.
El ejemplo más clásico acá es cuando ustedes están viendo algún canal de televisión o están viendo un canal de servicio streaming o inclusive están viendo un video en YouTube que sale alguna publicidad promocional antes, durante o al final. Esa reiteración, esa persuasión, eso es la publicidad. Entonces, todo con ello con el fin de conseguir un aumento de los resultados empresariales. Y normalmente los resultados empresariales es aumentar las ventas, ¿ok? O afianzar la presencia del producto en el mercado, que obviamente va a repercutir en el aumento de las ventas. Entonces, la empresa establece los objetivos de publicidad en función de lo que pretende lograr para su producto, servicio o marca. Fíjense que estamos hablando de relaciones públicas, estamos hablando expresamente de la publicidad, que es el corazón que hace que todo suceda en cuanto a esos resultados empresariales. Pero, ¿qué dice acá? Bueno, pero ¿cómo lo hace? A través de un lanzamiento, un relanzamiento, el mantenimiento, frenar un descenso en las ventas y podemos decir algunas otras cosas más. Pero básicamente eso es lo que se pretende con publicidad. ¿Ok? Importancia de las relaciones públicas y la publicidad. Fíjense la sinergia, la unión, el trabajo combinado que deben tener estas dos fuerzas. En primer lugar, ayudan a establecer y mantener mutuas líneas de comunicación, entendimiento, aceptación, cooperación entre una organización y sus públicos. Obviamente desde la gestión del marketing, desde la investigación, como lo vimos anteriormente, y ese Departamento de Relaciones Públicas y la publicidad, debe haber una unión, porque cuando hablamos de líneas de comunicación es porque debe haber una coherencia entre lo que quiere perseguir la organización, cuáles son las acciones que se deben ejecutar y el cómo se debe realizar, a través de qué tipo de mensaje, a través de qué medios y cómo eso impacta en los públicos. Y detrás de eso, recuerden que viene el feedback. Involucra la gestión de problemas o temas controvertidos. Obviamente ante situaciones de crisis, la publicidad cumple un rol importantísimo porque puede disminuir el impacto quizás negativo de alguna situación en crisis con la cual está enfrentando a la empresa. Entonces, obviamente, las relaciones públicas de la mano de la publicidad, haciendo también su papel, relaciones públicas quizás en otros campos, quizás un poco más presenciales, voz a voz, pero la publicidad también causa un impacto tremendo ante situaciones o para resolver, colabora para resolver esas situaciones de crisis o cuando se trata sobre temas controvertidos que quizás tienen que ver con la ética, con la moral, con ese aporte social ante la sociedad que a lo mejor no se está dando, no se están cumpliendo, lo prometido o lo que está visible a través de esa vitrina web de la organización. Ayuda a la dirección a mantener informada y presta a responder sobre la opinión y está presta a responder sobre la opinión pública. Muchas veces los gerentes dicen, pero ¿cómo nos perciben nuestros clientes? ¿Qué opinan nuestros clientes de nuestros productos? ¿Será que los clientes están satisfechos de nuestros servicios? Pues a través de la publicidad y obviamente de las relaciones públicas se puede realimentar o retroalimentar a la alta gerencia, a esa dirección, sobre cuál es el comportamiento de los consumidores, cuál es el comportamiento de ese público, cuáles son las percepciones que se tienen sobre la marca, sobre los productos, sobre los servicios. También define y enfatiza la responsabilidad de la dirección en servir al interés público. Entonces, obviamente, si estas alianzas entre relaciones públicas y la publicidad a nivel organizacional hacen un buen trabajo, pues obviamente la dirección puede tomar decisiones informadas con respecto a la satisfacción de su público. No solamente tiene que ver con marcas, productos, servicios, sino también con otras áreas como la responsabilidad social,
algunos programas de becas, algunos incentivos, inclusive dentro de la empresa dirigidos a sus trabajadores. Entonces, bueno, mantiene como quien dice en alto esa bandera de alerta con relación a las percepciones que se tienen no solamente fuera de la empresa, sino también dentro de ella. Y finalmente, ayuda a la dirección a mantener el corriente de los cambios y a utilizarlos eficazmente para anticiparse a las tendencias, obviamente basándose en la investigación, en las técnicas de comunicación, en los principios éticos que deben acompañar este ejercicio de la comunicación y herramientas de trabajo que tienen que ver con lo tecnológico. ¿Okay? Cuando hablamos de tendencia, pues un ejemplo clásico, nosotros teníamos Instagram, pero luego apareció TikTok y entonces empezaron a crear cuentas de TikTok. Las empresas también vieron un potencial para promocionarse a través de TikTok. El mismo WhatsApp ha evolucionado. Antes teníamos un WhatsApp básico personalizado, ahora tenemos un WhatsApp Business. Una empresa que tenga visibilidad a nivel de las redes sociales, a nivel del Internet, si no tiene un WhatsApp Business o un chatbot, por ejemplo, pues simplemente está perdiendo oportunidad de conectar con ese público. Entonces, ténganlo siempre presente. Bueno, hasta aquí llegamos con naturaleza e importancia de las relaciones públicas, obviamente con ese enganche con la publicidad y pues más adelante exploraremos otros aspectos que tienen que ver con expresamente la publicidad y la promoción. No me queda más que despedirme y desearles que tengan un excelente día. Bye, bye.